Buenos días, compañeros autocaravanistas y seguidores de Cookie Beta. Aquí estamos de nuevo para presentaros el próximo vídeo de aire acondicionado que os habíamos prometido. Bien, la instalación del Open Air de Bergstrom y posiblemente un primer test de rendimiento. Vamos a ver si lo conseguimos. Para eso nos hemos desplazado desde Salamanca hasta la costa mediterránea, para garantizarnos buen tiempo. Pero también es verdad que la temperatura exterior todavía no es la que desearíamos para poder hacer un test como Dios manda. Eso será en un próximo vídeo. De momento, con unas temperaturas de entre 18 y 20 grados, creo que conseguiremos hacer un buen trabajo. ¿Estáis preparados para esta nueva entrega? Pues después de la intro. Cuando iniciamos nuestro viaje a finales de enero, hacia el día 29, teníamos tres objetivos. El primero, ir a cambiar nuestra nevera, no ir a cambiarla, ir a comprar e instalar nuestra nevera de compresor. Esto estaba previsto hacia el día 3 de febrero en Benicarló, pero la nevera no llegó y no había previsión de que llegara antes del día 15 de febrero. Después tampoco ha sido así, la nevera se ha retrasado al final hasta finales de mes y la última noticia es que no habrá stock hasta mediados del mes de marzo. Por lo tanto, olvidamos el tema de la nevera y nos dirigimos hacia Alicante, a la feria del caravaning de Alicante, con intención y esperanza de encontrar allí algún comerciante que nos pudiera ofrecer el aire acondicionado Open Air de Bergstrom y que nos lo pudiera instalar en un plazo razonable para no tener que estar dando mucha vuelta por España. Nuestro plan era estar todo el mes de febrero fuera de nuestra base número 1. Las dos opciones más factibles que nos surgieron para instalar el aire acondicionado fue en Murcia o en Madrid. Finalmente la opción de Murcia se desvaneció, por lo tanto nos dirigimos, después de haber pasado el primer fin de semana en la feria de Alicante, directamente hacia Madrid. En Madrid los plazos también iban a alargarse, por lo tanto teníamos que buscar otra alternativa y ya que estábamos de viaje y haciendo turismo también al mismo tiempo, no nos importó dirigirnos hasta Salamanca, donde encontramos en Caravanas Hernández el instalador que nos lo iba a instalar. Nos habían dicho que este era concesionario de la marca Mobilbeta y a mí me interesaba porque necesitaba hablar de unos temas relacionados con la garantía de mi autocaravana. Pero también nos enteramos de que este concesionario es además el taller que más Open Air ha vendido e instalado en autocaravanas. Por estos dos motivos nos decidimos a hacerlo ahí, en Caravanas Hernández. Nos sorprendió al principio porque era un taller aparentemente de fachada muy pequeñito y discreto, pero una vez dentro pudimos comprobar que es un gran taller y que es concesionario de varias marcas. Tiene una buena exposición de autocaravanas nuevas, también tienen autocaravanas de segunda mano y un taller enorme. Vamos a ver un poquito las instalaciones. Bueno, esto es Autocaravanas Hernández y puede parecer que no sea nada, pero lo que vamos a descubrir dentro a mí me ha dejado alucinado. Bueno, pues estamos en la principal sala, la de las autocaravanas nuevas. Roller Team, McLuis, Mobilbeta, Sunliving, de todo. Fijaros, yo pensaba que era un concesionario pequeño, pero es que es enorme. Tiene un montón de autocaravanas nuevas. Y Adria, también he olvidado decir que es concesionario oficial de Adria. Tiene varias naves, al menos 4 he contado. Y aquí el taller, como se puede observar, con espacio para muchas autocaravanas
incluso con una fosa para poder trabajar en los bajos. Me ha parecido maravilloso, me ha sorprendido realmente porque no pensaba que tuvieran unas instalaciones tan completas. Aquí tenemos la sala con los recambios, la nave con todos los recambios, todo el stock de piezas, de accesorios que tienen, enorme, que creo que están preparados para todo. Televisores, toldos, baterías, un stock que creo yo que para responder a cualquier necesidad. Vaya, lo veo enorme. Bueno, empezamos con la obra. Hemos empezado por la claraboya y los paneles del techo. Y aquí ya tenemos la nevera fuera de su ubicación, como ya sabíais. Hemos vaciado todo. Todo vaciado. Incluso el microondas que teníamos aquí. Y el armario. Todo vacío. A partir de aquí ya solo se trata de pasar cables. Esta es la preinstalación que yo pensaba o sabía que venía como si fuera para el aire acondicionado de 220, pero veo que no, que es un positivo y negativo, es un tendido de 12 voltios, no de 220. Y de hecho yo quería pasar por ahí el cable del aire acondicionado, pero parece que va a ser inviable. Bueno, el montaje va adelantando. Esta instalación está quedando perfecta, con sus barras para que esto quede bien fijado al techo. Y la instalación del cable que llegará hasta la batería.
a la configuración del equipo. Una vez que está instalado, ya nos lo han atornillado, está todo funcionando y conectado con los cables. Ahora, para que se vea bien, voy a quitar el plástico protector y vamos a ver que esto está al revés, así que voy a ponerme así. Y así podemos ver bien la configuración. Vamos a ver. Primero, nos da la oportunidad de seleccionar que la potencia del aparato sea 1200 o 2000 vatios. Lo vamos a dejar seleccionado en 2000, ya que esta autocaravana es grande. Siguiente modo de configuración, siguiente paso. Esto es para decir qué tipo de batería tenemos. Esto es PB, es plomo, y vamos a seleccionar para batería de litio, Li. Ok. La temperatura es... Bueno, me ha saltado directamente la cosa, ya la configuración es tan rápida que se ha acabado rápido. Lo único que me daba la oportunidad de poner grados Fahrenheit o grados Celsius, centígrados, y ahí está. Automáticamente el equipo ha quedado ya configurado y está funcionando con el selector de temperatura. Mientras se configura la temperatura, se pone en color azul, ya queda configurado a esa temperatura, está en automático, de manera que todo el sistema funciona automáticamente. Bueno, el resto de la consola central tampoco tiene ningún secreto. Lo único que tiene es un selector para obligar a salir el aire por la zona delantera o por la zona trasera, y tiene unos flaps aquí que ayudan a dirigir el aire más hacia abajo o más hacia los exteriores, hacia el fondo de la autocaravana. Si queremos que salga aire por delante y por detrás, pues se coloca el selector este en medio. Las rejillas de ventilación y de salida de aire son estas dos, y por los lados tiene otras rejillas donde aspira aire ya refrescado del interior de la autocaravana para reciclarlo y que el consumo del compresor sea menor, ya que se está aprovechando no del aire exterior solamente, sino también del que ya está refrescado en el interior de la autocaravana. Bueno, este es el mando a distancia, desde el cual podemos también encender la luz. Voy a demostraros el tipo de luz que hace para que veáis un poquito el ambiente. Se puede regular con más o menos intensidad hasta el momento de apagarse. Y a máxima potencia, pues tiene un ambiente bonito, la verdad. Es una luz bastante discreta. En el mando también tenemos el botón de encendido y apagado, y lo mismo que en el panel, en el display del techo, con el modo de funcionamiento y las flechas para subir y bajar la temperatura o cambiar el modo, así como el temporizador. Y toda la información no se ve en el mando, sino que se ve en el display. Y vamos a ver dónde colocar ese panel. Este no ha habido que moverlo, por suerte, que pensábamos que sí, pero finalmente no. Y ahora vamos a ver si lo podemos colocar en esta parte del techo, en esta posición alargada, porque en los lados no nos cabe, o en esta parte posterior. Vamos a dar un poquito la vuelta a todo para verlo. Bueno, aquí tenéis una vista general de cómo ha quedado el aire acondicionado montado sobre el global del techo. Bueno, para empezar, hemos tenido que desmontar el panel solar que estaba situado aquí y lo hemos colocado en la parte posterior, como podéis apreciar. Esto nos ha favorecido porque nos deja un espacio adicional en el resto del techo. Aquí tenemos una anchura de máximo 125 centímetros por 2,10 metros de anchura de la autocaravana, lo que nos va a dar un par de posibilidades para colocar diferentes tipos de paneles, o bien un panel grande, rectangular o cuadrado, prácticamente cuadrado, o dos paneles colocados uno al lado del otro. Aquí a continuación podéis ver cómo ha quedado situado el panel que hemos desplazado y lo hemos colocado en esta parte muy justita, la verdad. Tenía miedo de que tocara con la moldura, pero es que nos ha venido al dedo. No toca absolutamente para nada la moldura, y aquí
tampoco toca la claraboya. Y aunque está muy justita porque no queda ni un dedo, se puede abrir perfectamente. Lo hemos comprobado y no toca. En cuanto a la instalación, que se ve posiblemente un poquito chabacana, porque lo hemos dejado todo un poco provisional, a la espera de la colocación de los paneles que os he comentado. Y sí, la ficha esta, antes de que me lo digáis, está al aire, pero tiene su correspondiente protección IP, de manera que no hay riesgo de que al mojarse pueda causar algún problema eléctrico, en absoluto. En cuanto al diseño del aire acondicionado, bueno, lo primero que choca en este aire, en comparación con todos los otros que se ven en el mercado, es el electroventilador situado así en la parte superior del aire, de una manera muy visible. No quiere decir que los demás aires acondicionados no lo tengan también así, simplemente que no se ve tanto. Pero esto no es ningún problema para su correcto funcionamiento. Puede caer un diluvio aquí encima y no le pasará absolutamente nada al aire acondicionado. Lo que sí que hay que hacer cuidado a la hora de lavar la autocaravana, por lo menos de lavar el techo, es de no proyectar el agua con la Kärcher directamente en posición de 90 grados, porque si se cuela el agua a presión dentro de la carcasa podría dañar el sistema eléctrico con que está equipado. A ver si conseguimos en el mercado algún panel que no supere la anchura que hay entre esta claraboya y el borde del techo. Entonces podrían colocarse un panel ahí y otro panel aquí detrás. Aquí quería demostraros el tema de la altura. Como podéis ver, una vez instalado no supera los 23 centímetros. Creo que ni siquiera llega a 23 centímetros. Como sé que me lo vais a preguntar, ya os diré, el precio del Open Air puede variar en función de las localidades o de la zona de España en que lo compréis, pero está alrededor de los 2.450 euros. Aquí en Caravanas Hernández, el precio instalado, si no hay ninguna complicación, como en nuestro caso, que hubo que mover paneles y hacer alguna adaptación más, el precio oscila entre los 2.650 y 2.750 euros montado. La instalación de nuestro aire acondicionado Open Air ha sido un poquito más complicada porque ha habido que retirar uno de los paneles solares de su lugar para instalarlo en otra parte. Hemos tenido que estudiar un poquito en el conjunto del techo para ver dónde quedaba mejor y también calcular un poquito la previsión para instalar más paneles solares, porque nuestra idea y nuestra intención, ya que tenemos una batería bastante potente, es complementarla y alimentarla con un buen sistema de carga, primero solar y después de booster, como ya explicaremos en sucesivos vídeos. En cuanto al montaje, ha sido muy sencillo, aparte del tema de haber tenido que mover el panel solar, pero es bastante sencillo, lleva su tiempo, pero no vamos a incidir demasiado con imágenes en este aspecto de la instalación, porque primero, lo tiene que instalar un taller profesional. No podemos instalarlo personalmente, ni aunque seamos manitas, porque la garantía del aire acondicionado, la propia garantía de Bergstrom, puede verse comprometida si esta instalación no la hace un equipo profesional. Bueno, como veréis en este pequeño test inicial que hemos hecho, después de enseñaros también unas imágenes de cómo ha quedado instalado a la luz del sol este aparato, que para mi gusto es muy bonito, veréis que el test de temperatura es muy sencillo. En unos minutos funcionando hemos podido ver cómo la temperatura va descendiendo en el interior de la autocaravana, pero claro, en el exterior no es que haga demasiado calor. Pero también hemos podido tener un test de consumo. Lógicamente, el aire acondicionado no ha estado funcionando con temperaturas extremas como para poder hacer un test de consumo también ideal. Así que yo prácticamente no he podido apreciar una diferencia con el aire apagado o encendido. La verdad es que la diferencia en el consumo ha sido muy poca, ni mucho menos los 56 amperios de consumo máximo que se anuncia desde Bergstrom. El aire acondicionado ha estado puesto al máximo en automático. He podido comprobar cómo el arranque es muy suave, pero lo que he podido comprobar es que el impacto del consumo, sea el que sea, que solo el de los ventiladores ya es de 14 amperios, no se ha visto reflejado en un consumo de batería, porque los paneles solares en estos primeros momentos estaban asumiendo buena parte de ese consumo. Estoy tan sorprendido del bajo consumo, aún con las circunstancias actuales, de que estamos, hay que entenderlo, a una temperatura exterior de entre 22 y 21 grados,
y con una temperatura en el interior de la autocaravana de alrededor de los 23 grados. Veréis como el termómetro ha ido bajando, pero el consumo no ha afectado en nada a la carga de la batería, porque precisamente los paneles solares estaban ayudando en ese momento a sufragar el consumo del aire acondicionado. Vamos a ver ahora un pequeño resumen en pantalla para que veáis de todo lo que os estoy hablando. Bueno, vamos a resumir para no hacer demasiado largo el vídeo lo que aquí está sucediendo y lo que podemos leer. Como se ve en el centro de la pantalla son las 12:33. La batería está a un 85% de su capacidad. Recordad que es una batería de 400 amperios. El aire acondicionado ya está en funcionamiento y no se aprecia ningún consumo extra. Aparte de que los paneles solares están produciendo unos 6-7 amperios de carga, incluso puntas de 9 o 10 según las nubes, porque esto es variable, y la energía que está entrando en batería es positiva, de unos 6 amperios. Por lo tanto, hay 3 amperios que están destinándose a otros usos, incluido el del aire acondicionado, que yo pensaba que sería mucho superior, pero parece ser que no. La temperatura de la autocaravana, ya podéis ver abajo en color naranja, temperatura cookie, está en 23,2 grados a esta hora, las 12:34, mientras que en el exterior es de 23,3. Ya a las 12:45 se puede ver un consumo negativo en la batería, sigue estando al 85%, pero como se puede ver a la derecha en PV Charger, que es el panel solar, son los paneles solares, la carga ha disminuido porque hay nubes y ya no toca tanto sol en ellos. Por lo tanto, la producción de energía solar no es suficiente y la batería ya está empezando a entrar en déficit. O sea que tiene una lectura negativa de 11,8 vatios o menos 0,9 amperios. Eso es lo que está consumiendo en general, no solamente el aire, sino también en la zona verde, arriba en la esquina de la derecha, donde marca un consumo de 0,3 amperios, que son los que está consumiendo la nevera de compresor pequeña que tenemos instalada ahora. Mientras tanto, también se puede ver que la temperatura dentro de la autocaravana ha bajado ya a 21,7 grados centígrados y en el exterior es de 21,6. Esto no es ni más ni menos que por el propio efecto de alguna nube que se ha interpuesto en el camino de los paneles solares y también del termómetro que hemos puesto en el techo de la autocaravana. A las 12:50 el consumo sigue siendo muy cercano a cero, es decir, que los paneles solares están asumiendo de momento todos los consumos de la autocaravana, incluido el del aire acondicionado, puesto en posición automática y funcionando a pleno rendimiento, pero siempre teniendo en cuenta que la temperatura exterior no es muy elevada, por lo tanto no hay que engañarse, pero no deja de ser una orientación, porque además hay que decir que los ventiladores que introducen el aire dentro de la autocaravana consumen también, pero no se ve reflejado en el consumo de batería, que sigue al 85%. Entre tanto, la lectura de temperatura ya nos da 21 grados centígrados en el interior y 21,4 en el exterior. Y bueno, con esto ya acabamos el test, que nada más quería que fuera una muestra, una demostración de lo que será el test que haremos en verano, con pleno calor en el exterior y viendo cómo va refrescando el interior. Debo decir que el interior de la autocaravana aún así se nos ha refrescado bastante y se notaba frío ahora mismo. La temperatura al final de este test, que ya serán las 12:53, será de 20 grados y pico. Así que ha bajado la temperatura bastante, en poco rato. Y en cambio el nivel de la batería sigue estando al 85%, lo que demuestra que en aproximadamente 20 minutos el consumo ha sido mínimo, por no decir absolutamente nulo. El test definitivo lo haremos en verano y tendremos unas lecturas mucho más correctas, pero esto desde luego pinta bastante bien. Ya digo, de momento que sirva como una demostración de cómo vamos a hacer el control de temperaturas y consumos el próximo verano. Junto con el aire acondicionado, Caravanas Hernández nos ha dado
esta carpetita en la que está el contacto de ellos para cualquier duda o anomalía en el equipo. Nos han dado también el certificado de garantía de Bergstrom, en el que aparecen números de teléfono de contacto para ventas, logística o asistencia técnica, tanto en España como en el resto del mundo. Este es el certificado de garantía con mis datos y los datos del aire acondicionado que hay que conservar, ya que la garantía en España es de 3 años. Junto con la garantía tenemos también una guía rápida para aprender rápidamente el funcionamiento del aire acondicionado. Tenemos también un manual de diagnosis de averías para saber qué fallos puede tener el aire acondicionado y cómo solucionarlos in situ. También tenemos la guía rápida que os he enseñado anteriormente en tamaño folio, una lista de recambios con todo el despiece detallado para conocer cómo está construido el aire y con toda esta lista y referencias de recambios en el caso de tener que pedir alguna directamente a Bergstrom o a través de nuestro concesionario. Y el manual del usuario perfectamente detallado con unas instrucciones mucho más amplias. Bueno, pues eso es todo, amigos. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, para aclaraciones sobre todo este sistema del aire acondicionado. Hacerme vuestros comentarios, contestaremos a todos lo antes posible. Y os voy a pedir, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, pongáis el correspondiente like, os suscribáis los que no os hayáis suscrito y toquéis la campanita para tener notificaciones de los próximos vídeos. Y lo más importante para mí, que compartáis estos vídeos con vuestros grupos, compañeros o conocidos autocaravanistas para ayudar a la difusión del canal y también de estos vídeos que pueden interesar a mucha más gente. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!